Zarandeo, Iglesia Adventista, tiene prohibido predicar. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Barrio Zamoré, en Buenos Aires, Argentina, alza la voz contra lo que consideran actos arbitrarios por parte de los administradores del liderazgo. Según publican, se les ha prohibido predicar en otras congregaciones, limitando su libertad de compartir el mensaje. ¿Qué hay detrás de esta situación? Ellos te explican sus razones en el siguiente video. Bien, vamos a ver a continuación un video que nos hacen llegar nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del barrio de Zamoré, en Buenos Aires, en la República Argentina. Nuestros hermanos en esta declaración muestran su apoyo para nuestra iglesia en torno, en el contexto de la circunstancia que hemos relatado en los videos anteriores. No solamente eso, sino que ellos también declaran que lamentablemente también han sido objetivo de persecución, ya que se les ha prohibido la predicación en su campo por unos motivos bastante particulares que son prácticamente los mismos que nosotros como iglesia declaramos en nuestro primer video. A estos hermanos se les ha prohibido predicar e incluso se les ha llamado por epítetos que ustedes van a escuchar a continuación, por creer en el pecado como transgresión de la ley, en la naturaleza humana de Cristo caída pero sin pecado y en el poder que proviene únicamente de Dios para vencer al pecado y que se manifestará en los 144,000, tal como lo dice la Biblia y tal como lo confirma el espíritu de profecía. Les dejo con el video. Somos un grupo de hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del barrio Zamoré, en Buenos Aires, República Argentina, que queremos y deseamos declarar nuestra solidaridad con nuestros hermanos de la Iglesia de Mérida Central en Venezuela y de otros que están pasando por situaciones similares. Es nuestro deseo enviarles nuestro apoyo y salud y decirles que la verdad siempre se abre paso, que la luz prevalecerá sobre las tinieblas. ¿Por qué nos solidarizamos? Obviamente por amor a nuestros hermanos y también porque entendemos lo que significa que los administradores eruditos estén atropellando la verdad en nuestra iglesia. A nosotros aquí los administradores de nuestra asociación nos han prohibido, sin mediar ninguna sanción disciplinaria, predicar en otras iglesias. Se nos ha expuesto ante otras iglesias como personas que no pertenecemos a la iglesia porque no estamos en conformidad con las doctrinas. Y hasta se nos ha llamado dragonianos públicamente, sin mediar ningún tipo de disculpas hasta el día de hoy. Hemos presentado nuestro caso ante la Unión hace más de 2 meses y todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Las doctrinas supuestamente heréticas que nosotros difundimos son las siguientes. 1. El pecado como transgresión de la ley. 2. La naturaleza caída de Cristo sin pecado. Y 3. La victoria sobre el pecado como una obra de Dios en nosotros. Doctrinas que están conformes a las 28 creencias fundamentales de nuestra iglesia y que hemos predicado como pueblo desde hace más de 100 años. Esto que está pasando en diferentes lugares, creemos que es parte del mensaje de la iglesia de la Odisea, que está zarandeando a nuestro amado pueblo adventista. Creemos que estamos en una crisis religiosa y escuchemos lo que tiene para decirnos la mensajera del Señor. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Enviamos un saludo a la Iglesia de Mérida Central, los apoyamos, estamos atentos a lo que pasa allí, oramos y al escuchar lo que dice la sierva del Señor también llamamos, no a la rebelión, no a hablar mal de nuestros hermanos, pero sí a apoyar a nuestros hermanos que están defendiendo la sana doctrina. Decimos no a la neutralidad. Vivimos tiempos decisivos. No te quedes callado por miedo. Van a venir cosas peores. Esto es principio de dolores. Apoyémonos los unos a otros. No caigamos en el miedo o la cobardía. Que Dios los bendiga. Hacemos un llamado a la libertad en Cristo. No más este control férreo corporativo. Escrito está: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la Grey. Primera de Pedro 5 verso 3. El poder despótico que se ha desarrollado, como si los puestos convirtiera a los hombres en dioses, me da miedo, y debería causar temor. Es una maldición donde y quien quiera lo ejerza. Este enseñoreamiento sobre la heredad de Dios creará tal disgusto por la jurisdicción del hombre que resultará en un estado de insubordinación. Elena G. de White, Liderazgo Cristiano, página 71. Hoy se necesitan más adventistas como Juan y Pedro, que le respondan con firmeza y valentía a este liderazgo controlador. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, verso 19 y 20. En algunas iglesias adventistas en el culto de sábado, puedes vestir como quieras sin que nadie se escandalice y adorar con música rock sin que eso sea un problema. Pero si en otra iglesia se predica que, por la gracia y la justicia de Cristo, podemos vencer el pecado y ser parte del número literal, 144,000 santos sin pecado, de inmediato la señalan, la critican y hasta la censuran. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias. La Iglesia Adventista de Argentina, censurada con la prohibición a predicar, declaró en el video lo siguiente: esto que está pasando en diferentes lugares, creemos que es parte del mensaje a la iglesia de la Odisea, que está zarandeando a nuestro amado pueblo adventista. Por lo tanto, el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual, hará un análisis del zarandeo en el nivel más profundo. Con el siguiente titular: los dos grandes zarandeos en la Odisea y Babilonia, basado en dos grandes capítulos de la Biblia, Apocalipsis 3 y Apocalipsis 18. Por supuesto, va a estar secundado con otros profetas. Primera referencia: zarandeo en la iglesia, en el pueblo, Amós 9:9. Y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¡Guau! Estamos viendo que el texto bíblico está hablando de la casa de Israel. Jamás este término se aplica al mundo, jamás. Casa de Israel siempre hace referencia al pueblo de Dios. Y dice que va a ser zarandeada. Zarandeo en el mundo. Aquí va la evidencia. Isaías capítulo 30, el versículo 28, declara: y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello, para zarandear a las naciones en una zaranda de destrucción, y poner la brida que conduce a la ruina de las mandíbulas de los pueblos. Está hablando aquí en Isaías 30, el verso 28, que ya le di lectura, de zarandear, pero a las naciones. No dice a la casa de Israel, dice a las naciones. Entonces, esta referencia hace conexión con el zarandeo en el mundo. Hermano, si tú estás en la iglesia, va a haber un zarandeo para nosotros. Hermano, querido amigo, si tú estás en el mundo, en otras denominaciones o en el mundo secular, va a haber un zarandeo también. Por eso es urgente que si conoces a algún adventista, mándale este video. A señoritas, a jóvenes, a adultos que ya están bautizados dentro del pueblo, mándales el video. Y si tienes algún familiar, un ser querido que está en otra denominación o está caído o está en el mundo secular, mándale también, porque le voy a mostrar qué le va a tocar en los dos grandes zarandeos: zarandeo y tamizar. Los dos términos son antiguos, pero yo manejo un poco más
el término de zarandeo en lugar de tamizar, aunque los dos significan lo mismo. Por favor, escribe ahí, para que te vayas familiarizando con el tema, escribe tamizar, y debes de comprender que eso es zarandeo. Y ya teniendo ese glosario en tu mente, tenemos que determinar cuál es el objetivo del zarandeo. Su objetivo es obtener frutos. Como son dos zarandeos, obligatoriamente, por ley, debe de haber dos clases de frutos. Entonces, vamos a entrar a una sección que he llamado los dos frutos. Escribe en los comentarios, por favor, los dos frutos. Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 4, nos declara así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Apocalipsis 14. El versículo 1 dice: después miré y vi al Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. ¡Wow! Primero se da el número 144,000 en Apocalipsis 7. Luego en Apocalipsis 14 se menciona al Cordero junto con los 144,000. Significa que es el Cordero Cristo el que va a provocar el zarandeo y va a obtener los primeros frutos, es decir, los 144,000 almas. Escribe ahí en los comentarios: el zarandeo obtendrá 144,000 frutos. El zarandeo obtendrá 144,000 frutos. Apocalipsis 14, el versículo 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Cuando se habla de los 144,000, dice que ellos son primicias. Existe una versión, esta versión que yo tengo aquí es la versión de la Universidad Adventista Andrews. Yo lo tengo, aquí lo tengo, mira. Es una Biblia de estudio, pero también hay una versión que en Apocalipsis 14, el versículo 4, la última parte, en lugar de decir de los 144,000 primicias, dice Apocalipsis 14, 4, primeros frutos, así directo, primeros frutos, porque primicias son primeros frutos. Pero como la mayoría de nosotros tenemos versiones que dice primicias, entonces vas a hacerte un favor. Vas a escribir en los comentarios primicias y el signo igual, primeros frutos. Así que escribe ahí en los comentarios primicias igual primeros frutos. Es lo que significa. Hablemos de los segundos frutos, que va a ser el resultado del segundo zarandeo en las naciones o en el mundo. Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 4, habla del número 144,000. Ya dijimos, son los primeros frutos. Pero interesantemente, después del versículo 4, o después de que aparezcan los 144,000, Apocalipsis 7, versículo 9 declara: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. ¿De dónde? De todas las naciones. El segundo zarandeo es el que ocurre y está registrado en Isaías, capítulo 30, el verso 28, donde dice que va a haber un zarandeo en las naciones. Apocalipsis 7, versículo 9 declara: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Subraya en tu Biblia: de todas las naciones. Entonces los segundos frutos no vienen de la casa de Israel o del pueblo de Dios, sino que viene de todas las naciones. Dos lugares distintos. Ahora, impresionantemente,
Los segundos frutos no se van a poder contar, van a ser tantos, van a ser demasiados, van a haber millones de católicos convertidos, van a haber millones de satánicos convertidos, van a haber millones de rockeros convertidos, van a haber millones de budistas convertidos, van a haber millones de bautistas convertidos, va a haber millones de testigos de Jehová convertidos, de verdad van a ser testigos después, ahorita no lo son, pero van a haber mormones convertidos, van a haber millones. Los segundos frutos va a ser el resultado del segundo zarandeo. Señales de los tiempos, mayo 3 de 1927, en la página 12, artículo titulado Los 144,000, sus triunfos y recompensas. Entonces el documento clasificado para ti que voy a leer habla de los 144,000. Mira qué dice. Primeros frutos. Los 144,000 son declarados como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. En el antiguo Israel, cada agricultor debía traer la primera gavilla de su cosecha al santuario y presentársela al sacerdote. Esto fue llamado los primeros frutos de la cosecha y fue dedicado al santuario y al servicio del sacerdote y fue depositado delante del altar del Señor. Entonces tuvo el privilegio de poner la hoz para la cosecha final. Los primeros frutos eran solo una pequeña parte del cultivo entero. Véase Éxodo 23:19. Levíticos 23:10, Deuteronomio 26 del 1 al 11. ¡Wow! Te voy a leer esta otra frase, la frase que quiero hacerle énfasis. Los primeros frutos, los 144,000, eran solo una pequeña parte del cultivo entero. ¡Wow! Entonces, ¿quiénes son los primeros frutos según los eruditos? Los 144,000. ¿Los primeros frutos son todos los frutos? No, era una pequeña parte de todo el cultivo. Significa que si los primeros frutos solo es una parte de toda la cosecha, entonces va a haber una segunda parte que va a ser más grande que la primera parte de frutos. Pero, pastor, ¿cómo se consigue los primeros frutos? A través de un zarandeo. En Señales de los Tiempos, mayo 3 de 1927, en la página 12, leo, las huestes innumerables. Después de describir los 144,000, el revelador continuó. Después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones. Apocalipsis 7, verso 9 y 10. Aquí, dicen los pioneros, aquí se describe el resto de la cosecha final. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Todo lo que tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, ha estado enseñando durante 20 años de ministerio es verdad. Y no solo me secunda la Biblia, no solo me secunda el espíritu de profecía, sino que me secundan y me respaldan los pioneros como Jaime White, como Butler, como Urias Smith, como Ellen G. White, como José Bates. ¿Por qué? Porque los pioneros sabían que iba a haber dos zarandeos. El primer zarandeo iba a producir frutos, los primeros frutos, los 144,000, contables, numerables, literales, ni uno más, ni uno menos, porque Dios es perfecto. Apocalipsis 7, del verso 4 al verso 8, menciona 144,000 en número, y dice que van a ser sellados 12,000 de cada tribu. Y lo que encontramos son que el total de tribus son 12. Si van a ser sellados 12,000 de cada tribu, entonces sencillamente hacemos una operación. 12,000 por 12 igual 144,000. Ni uno más, ni uno menos. Es exacto. Dios es perfecto. Inclusive con este número selecto de los primeros frutos que va a traer el zarandeo. Los segundos frutos del zarandeo va a ser la gran multitud de todas las naciones. El primer zarandeo en Laodicea. Apocalipsis 3, el verso 14. Introduce, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Entonces el mensaje no va directamente a la iglesia de Laodicea.
El mensaje va directamente a el ángel de la iglesia de la Odisea. Es decir, va directamente al encargado de la Odisea. Apocalipsis 3, el versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿A quién le dice Cristo, el testigo fiel, al liderazgo? Es decir, a los pastores, a los ancianos. Apocalipsis 1:5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra. ¿Quién es el testigo fiel? Es Jesucristo. Testimonios para los ministros, página 46, versión antigua. Dice así: hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Unos trabajamos para la purificación de la iglesia. Yo te pregunto, ¿tú crees que yo he permitido pasar el pecado en la iglesia o tú crees que yo he reprendido el pecado en la iglesia? ¿Tú crees que yo estoy a favor de que la iglesia esté contaminada con pecado o tú crees que yo estoy trabajando para la purificación? Si tú crees que yo estoy trabajando para la purificación, escriba ahí purificación, purificación. El zarandeo ya empezó. Y el zarandeo lo está provocando un mensaje, el mensaje del testigo fiel, de Jesucristo. Sí, ese mensaje de reprensión. Tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estos 5 términos dieron el inicio del zarandeo. Joyas de los testimonios, el tomo 1, en la página 327. El capítulo es La iglesia de la Odisea. Declara: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Hasta aquí ya te comprobé que la Odisea representa la iglesia adventista del séptimo día. El mensaje es bien duro con 5 apelativos. Primeros escritos. El capítulo se llama El zarandeo. Página 270 en la versión antigua. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Hermano, si te dijo tu pastor, si te dijo tu anciano, si te dijo tu predicador favorito: hermanos adventistas del séptimo día, las leyes azules, la ley dominical, es lo que va a provocar el zarandeo. Prepárate, hermano. Te mintió, te engañó. Porque la ley dominical no dice aquí que va a ser el que va a provocar el zarandeo. Lo que dice aquí que va a provocar el zarandeo en el pueblo de Dios va a ser el mensaje que Cristo dio a la iglesia, a la Odisea. Es un mensaje el que provoca el zarandeo. ¿Tú crees que Dios ha abandonado a la iglesia? No. Mandó a Elena de White con un mensaje. Mandó a Jones y a Waggoner, 2 pastores adventistas, con un mensaje llamado justificación por la fe. Y mandó en 1929 y 1930 al tercer Elías, al último profeta. Primeros escritos, página 270, el capítulo El zarandeo. Dice: el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. El testigo fiel, Cristo, un consejo es un mensaje. Moverá este consejo el corazón de quienes reciban y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces, cuando llega el mensaje y ya llegó, y te está diciendo las verdades que duelen, pero es verdad,
es lo que va a provocar un zarandeo. Va a haber dos bandos, unos por la verdad, la real verdad presente, por el juicio de los vivos que está cerca. Primeros Escritos, página 270, el zarandeo. Vi que el testimonio del testigo fiel de Cristo había sido escuchado a tan solo a medias. El solemne testimonio de cuál depende el destino de la iglesia. Depende el destino de la iglesia, porque la iglesia va a pasar por un juicio de los vivos y no lo sabe. Claro que depende su destino de advertirle. Advirtamos juntos que viene un zarandeo. Vamos a escribir en los comentarios el zarandeo ejecutivo. El zarandeo ejecutivo. Vamos. Amós 9:9 dice: porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Ahora, ¿cómo dice ahí? ¿Quién va a ser zarandeada? Dice que va a ser zarandeada la casa de Israel. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, en la página 131, declara: los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Amén. Entonces, ¿quién es el Israel hoy? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Lo dije yo? No, lo dijo la profetisa. Amós 9:9. Porque mandaré que la casa de Israel, iglesia adventista, sea zarandeada. ¡Wow! Entonces sí va a ser zarandeada la iglesia adventista. Declara así. Aquí viene cómo va a ser el zarandeo. Agárrate, hermano, agárrate, porque esto es terrible. Amós 9:10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen: no se acercará el mal ni nos alcanzará. ¡Wow! Pero Amós 9:10 dice cómo va a ser. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Entonces, hermano querido, te engañaron cuando te dijeron que el zarandeo va a ser con la ley dominical. La ley dominical lo va a provocar Satanás. La ley dominical lo van a provocar las naciones contra el pueblo de Dios. Sí, pero cuando va a venir la ley dominical, ya los 144,000, el pueblo de Dios ya va a estar sellado, ya va a estar purificado. Nadie va a tocar a los 144,000. Ninguna ingrata ley dominical. Isaías 66, verso 16 declara: porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos, no pocos, muchos serán los muertos por el Señor. ¡Wow! Si estás comprendiendo, entonces dice que va a haber muerte a espada. ¿Y quién lo va a estar dirigiendo? El Señor. Apunta esta cita. Josué, capítulo 5, versículo 13. Declara así la escritura de Dios: un día, cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada, subraya espada, desenvainada en la mano. Otras versiones dice con una espada desnuda. Y yendo hacia él le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora leo Josué capítulo 5 verso 14, la continuación. Y él respondió: no, yo soy el príncipe del ejército del Eterno, que he venido. Entonces Josué se postró en tierra y lo adoró y le dijo: ¿qué manda mi señor a su siervo? ¡Wow! ¿Quién estaba ante Josué, el general de los ejércitos de Israel, antes de ir a conquistar Jericó? ¿Con quién se encontró Josué? ¿Con quién se encontró? Se encontró con un hombre grandote y tenía una espada en la mano desnuda, lista para usarla. Y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y contesta: no, yo no soy de tus enemigos, no soy de esta tierra. Yo soy el príncipe del ejército del Señor, que he venido. Y luego Josué dice: sí, Señor, que mande, Señor, a su siervo, Señor, sí. Reconoció que era Cristo. Cristo tenía una espada y la usó con Jericó. ¿Cómo crees que murieron los que estaban dentro de Jericó? Cristo usó su espada y sus ángeles. Josué capítulo 7, el versículo 13. Dice: levántate, santifica al pueblo y diles: santifícalos para mañana, porque el eterno Dios de Israel dice así: cosa condenadas hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu medio a las cosas condenadas. Mira, el pueblo de Israel no pudo hacer frente a sus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque estaba Acán, que le robó el oro y la plata.
Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, páginas 75 y 76. Dice así: en el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor, subraya, cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. ¡Wow! Ezequiel 9:6. Matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que ninguno quede. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. ¡Wow! Entonces, el juicio ejecutivo, el juicio realista, o sea, ya en la realidad, es Cristo dirigiendo a 6 ángeles. Cristo dirige a un ángel para que ponga sello a los fieles y se obtengan los 144,000, los primeros frutos, lo que te dije. Y los que no obtengan el sello van a ser cortados en el zarandeo por 5 ángeles. Entonces, la suerte del fiel dentro de la iglesia es la misma suerte del fiel fuera de la iglesia. La suerte del infiel dentro de la iglesia es la misma suerte del infiel fuera de la iglesia. ¡Muerte! Eso es lo que tienes que saber. El zarandeo primero en la iglesia. Atérrate, despierta, porque algo grande viene, el juicio de los vivos. Quiero que tú y tu casa sobrevivas al zarandeo en la iglesia. Y si tú eres de otra denominación, quiero que tú y tu casa sobrevivas al zarandeo entre las naciones. Me despido. Recuerda que tenemos una cita en la cumbre del Monte Sión. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos, la música que tanto te ministra, y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.